de esta interesantísima reunión. Creo que hemos tenido elementos muy interesantes para el debate y para el intercambio esta mañana. Y ahora entramos en el último tramo. En primer lugar, vamos a tener un debate institucional sobre la gobernanza del agua, y después pasaremos a la sesión de clausura a cargo del presidente de los Ríos del Alto Aragón y del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Ahora vamos a recibir a tres personas que representan al Gobierno de Aragón, al Gobierno de La Rioja y al Gobierno de Castilla-La Mancha. Adelante, cuando crean conveniente, por favor, y vayan tomando asiento. Esta parte hemos tomado como título, los organizadores lo llaman Debate institucional sobre la gobernanza del agua. La gobernanza ha venido apareciendo, como es natural, a partir del Libro Verde a lo largo de las distintas intervenciones, en todas ellas ha aparecido, y ahora es cuando vamos a comenzar con representantes políticos. Ya saben, lo ha excusado antes el presidente de los Regantes, tenía que venir el consejero de Murcia, pero el desastre ecológico en el Mar Menor y la presencia de la ministra hoy ha hecho que no pudiera incorporarse esta mañana. Así que gracias por venir, ustedes en su caso desde La Rioja y ustedes de Valladolid, supongo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues está con nosotros Eva Hita. Eva Hita es la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. No está mal. No está mal, ¿no? No está mal los cinco nombres que tiene. Estupendo. Del Gobierno de La Rioja. Está con nosotros también Joaquín Olona Blasco, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Y está con nosotros Rafael Sanz González, que es subdirector de Infraestructuras Agrarias y también representa al ITACIL, ¿no?, que es el Instituto de Tecnología Agraria de Castilla y León. Vamos a pedirle, por favor, a la consejera, si en nombre de la posición del Gobierno de La Rioja, ellos fijarán posición al principio, después organizaremos un debate al que pueden sumarse ustedes, si quieren, con sus intervenciones. Cuando quiera, consejera. Gracias. Bueno, iba a decir buenos días, pero ya casi que buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente de Riego de Alto Aragón por concederme el honor de invitarme a asistir a esta jornada. Es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Además, bueno, pues como saben, hemos sido, yo creo que el último gobierno en constituirse. Somos ciertamente noveles. Yo llevo apenas mes y medio en el cargo, así que, como digo, es un tema que me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja y desde las competencias que tenemos otorgadas en materia de desarrollo rural, podemos decir que un eje fundamental de nuestro trabajo es la gobernanza rural, también a emplear como una herramienta eficaz contra la despoblación. Para ello, vamos a intensificar la integración de los enfoques ascendentes del desarrollo local, incluidos los aspectos que tienen que ver con abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora, siempre en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas de cada tema que afecte al medio rural. En concreto, el modelo de gobernanza del agua que nos permite hacer frente a los retos presentes y futuros de la gestión del agua ha de contar también con las partes interesadas. El objetivo es garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para todas las personas y para todas las actividades económicas del medio rural riojano. En el marco del Plan de Desarrollo Rural de La Rioja debemos mejorar las infraestructuras rurales en este sentido. Seguiremos apostando por las inversiones en materia de regadíos como elemento clave en la competitividad de nuestra agricultura. La agricultura de regadío es clave para proporcionar alimentos suficientes, sanos y abastecer a la industria agroalimentaria. Además, es fundamental para garantizar la sostenibilidad socioeconómica del medio rural y ambiental. Los regadíos se convierten así en mantenedores del paisaje y de la biodiversidad, de la lucha contra la erosión y la desertificación.
Las nuevas tecnologías para optimización del uso del agua por el regadío, así como la aplicación de la energía fotovoltaica en los sistemas de regadío, son ya una realidad en el regadío riojano, que hay que seguir impulsando con especial referencia al horizonte 2030. La utilización de esta energía renovable, además de sus ventajas medioambientales, supone un importante ahorro para los agricultores en el coste de la electricidad, lo que redunda en una mayor rentabilidad de las explotaciones. Por ello, desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, se quiere impulsar la difusión de este tipo de proyectos a través de jornadas divulgativas, al considerar que la instalación de generadores fotovoltaicos puede ser viable técnica y económicamente en la mayor parte de las zonas de riego, solventando una de las mayores preocupaciones de las comunidades de regantes por el continuo incremento de su factura eléctrica. Para La Rioja, el regadío es un elemento clave en la competitividad de nuestra agricultura. Disponer de agua en el momento en que lo requiera el cultivo es esencial para tener una regularidad en las producciones y poder cultivar lo que el mercado demanda sin que el agua sea un factor limitante. También es esencial de cara al desarrollo económico de nuestros pueblos, disponer de tierras en regadíos que permitan la mejora y diversidad de las producciones, un desarrollo rural equilibrado y el mantenimiento de la población. Muchas de las infraestructuras de riego existentes necesitan ser modernizadas. La legislación europea de obligado cumplimiento en España marca las líneas de actuación en los regadíos, fundamentalmente encaminadas a ahorrar agua usándola con la mayor eficiencia posible. Por otro lado, los titulares de las explotaciones agrarias demandan sistemas de riego modernos y eficientes para mejorar su competitividad. Todo ello solamente se puede alcanzar con modernizaciones integrales de las comunidades de regantes, mediante redes de riego a presión con las que se pueda gestionar y contar el agua utilizada por cada usuario. Con todo ello, la tendencia general es pasar de unos métodos tradicionales poco eficientes, como es el riego a manta, hacia métodos de riego con los que conseguir ahorros significativos de agua, a la vez que una mejor mecanización, como son los sistemas de riego localizado, goteo, y la aspersión. Las administraciones deben colaborar con los regantes para hacer posible la creación y modernización de las infraestructuras. Son obras que requieren un importante esfuerzo técnico y económico, con largos procesos de planificación y ejecución, pero que constituyen una herramienta imprescindible para asegurar el progreso de las zonas rurales y la actividad futura de los agricultores. La Rioja cuenta con una superficie regable en torno a 60.000 hectáreas, con predominio de cultivos de viñedo, frutales y hortalizas. Esta superficie podría ampliarse en 10.000 hectáreas más en un corto o medio plazo, ya que varias transformaciones en regadío son viables, tanto técnica como económica y medioambientalmente. Por otro lado, el 71% de las hectáreas de riego emplean riegos a presión, de las cuales el 49% son por goteo y el 22% por aspersión, mientras que el 29% restante sigue utilizando los riegos a manta. Les voy a resumir brevemente las principales líneas a seguir desde el Gobierno de La Rioja. En primer lugar, les hablaré de la modernización de los regadíos existentes. Apostar por la modernización de los regadíos existentes con la ayuda de las administraciones implicadas, ministerios, EIASA, la CHE y gobiernos autonómicos. Conseguir infraestructuras de riego más eficientes, disminuyendo las pérdidas de agua, y todo ello unido a la mejora también de la aplicación del agua en parcela. Así se consiguen sistemas agrarios preparados para subsistir a periodos de escasez hídrica, lo que lamentablemente cada vez es más recurrente. Con este tipo de actuaciones se pretende, en general, conseguir mejora de la gestión de los recursos hídricos y, en particular, algunos de los siguientes objetivos que les detallo: optimizar el agua disponible, mejorar la eficiencia global del sistema de riego, disminuir las demandas de agua, mejorar la rentabilidad de las explotaciones, aplicar nuevas tecnologías, mejorar el nivel de vida de los agricultores y mantener población en el medio rural, mejorar la calidad del agua, mejorar la situación ambiental de las explotaciones, entre otras. Entre los posibles tipos de inversiones subvencionables con cargo a las medidas sobre regadíos previstas en el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja con cargo a FEADER y al Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, sin ánimo de exhaustividad se pueden citar los siguientes:
infraestructuras de regadío asociadas a la modernización o nueva transformación y ampliación de zonas de riego, tales como captación, transporte, almacenamiento, estaciones de bombeo, filtrado, redes de distribución del agua, etc. Dotación o mejora de las instalaciones eléctricas vinculadas a las infraestructuras de regadío. Implantación o mejora de tecnologías de información y comunicación, TIC, para mejora de la gestión del agua y de la energía en la infraestructura. En segundo lugar, les hablaré de la mejora de la eficiencia energética del regadío. Otro aspecto a mejorar es la eficiencia energética. Ya hay suficientes muestras en La Rioja y en España como para poder apostar por la tecnología de bombeo fotovoltaico en el regadío, tecnología limpia y rentable. Les hablaré muy brevemente del proyecto Bosola. Este proyecto es el primer proyecto de riego fotovoltaico de alta potencia para una comunidad de regantes en La Rioja, desarrollado por un equipo de innovación dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020. Consiste en la generación de electricidad a partir de placas fotovoltaicas para el bombeo del agua necesaria para el riego de cultivos agrarios. En cuanto a algunos de los resultados que se pueden comentar, la tecnología del proyecto permite conocer en tiempo real los datos de ahorro de energía y datos económicos. El ahorro estimado sobre el gasto inicial, tras un año de funcionamiento, estando previsto teóricamente que fuera del 50% del coste energético, como digo, tras un año de funcionamiento se ha podido constatar que el ahorro ha sido de un 74%. Y, en tercer lugar, les hablaré, como otra de las líneas estratégicas, apoyar transformaciones sostenibles en regadío. Aunque desde algunos sectores se cuestionan las transformaciones de secano en regadío, desde La Rioja creemos que son posibles si se realizan de forma adecuada. Hay que partir de la base que para plantear una transformación en regadío, el primer paso debe ser contar con recurso hídrico suficiente, sin perjudicar regadíos existentes. Ello conlleva un trabajo de coordinación y colaboración entre los gobiernos autonómicos y la CHE. Otro de los aspectos deseables es proyectar nuevos regadíos pensando en cultivos que sean rentables y no demasiado exigentes en el uso de agua. Como no puede ser de otra forma, la Administración solo puede impulsar nuevos regadíos en los que se haya contrastado su viabilidad técnico-económica, además de su sostenibilidad medioambiental. Durante los últimos 10 años, y ya voy acabando, la Consejería está apoyando dichas actuaciones en 3 frentes. En primer lugar, mediante la concesión de ayudas en convocatoria pública a las comunidades de regantes para subvencionar obras de regadío. En segundo lugar, mediante la firma de convenios con las comunidades de regantes para la financiación de inversiones a largo plazo. Y, finalmente, participando en convenios junto con organismos dependientes del Ministerio, SEIASA, y las propias comunidades de regantes. Durante el último decenio, las infraestructuras de riego más importantes llevadas a cabo o en fase de ejecución en La Rioja van a suponer la transformación en regadío de 3.427 hectáreas y la modernización de unas 3.200 hectáreas adicionales. Señoras y señores, desde nuestro punto de vista, esta es la realidad y las necesidades que debemos afrontar, pero para la intervención concreta y real hemos de avanzar para alcanzar los objetivos de la transición hidrológica hacia la seguridad hídrica, facilitar la adaptación al cambio climático y promover la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, consejera. Esta visión desde La Rioja va a ser ahora complementada con la visión desde Castilla y León. Han hecho referencias aquí esta mañana a una sequía pronunciada con la que no se contaba en una comunidad como esta. Así que tiene la palabra Rafael Sáenz González, ya les decía que es el subdirector de las infraestructuras agrarias de esta comunidad. Cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la organización, a César Trillo y a Riegos del Alto Aragón que cuenten con nosotros una vez más en esta jornada de Riegos del Alto Aragón. Ya estuvimos presentes en la jornada anterior. Sin duda, nos une una buena relación personal
y una buena relación entre el Duero y el Ebro. Nosotros también tenemos Ebro en nuestro territorio, en Castilla y León, y creo que dentro de la colaboración a la que se ha hecho referencia en alguna ponencia anterior, resulta fundamental que todas estas cuestiones pues, funcionen bien. Bueno, quiero excusar la presencia de mi consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que no ha podido estar aquí, y voy a intentar dar nuestra visión sobre los temas relacionados con el agua y, más concretamente, sobre este tema del Libro Verde de la gobernanza desde Castilla y León. Bueno, quiero empezar haciendo una breve reseña de lo que es el regadío en nuestra región. Hay aproximadamente unas 550.000 hectáreas de regadío, 382.000 regadas con aguas superficiales y 162.000 con aguas subterráneas, que tienen una tremenda importancia desde el punto de vista socioeconómico y que se sitúan en el centro de la cuenca del Duero. Hemos hecho un enorme esfuerzo en modernizar regadíos en Castilla y León. Se han modernizado prácticamente 110.000 hectáreas desde el año 2002, año en el que se aprobó el Plan Nacional de Regadíos, y también hemos hecho un esfuerzo en transformación de regadíos nuevos que, como ha manifestado en la intervención anterior la consejera de La Rioja, pues tienen recursos hídricos asignados y tienen dotación en la planificación hidrológica, pero que estamos haciendo un esfuerzo muy intenso en esta transformación de nuevos regadíos que desde el año 2002, como digo, afecta a unas 45.000 hectáreas, si bien aquí he incluido algunas zonas que estamos comenzando ahora a transformar. Y tenemos intención de seguir con el proceso de modernización de regadíos en este periodo y en el siguiente. Ahora mismo tenemos demanda de las comunidades de regantes para modernizar 80.000 hectáreas de regadío, en las que ya estamos trabajando en los procesos de concentración parcelaria, que en Castilla y León son obligatorios para poder hacer una inversión en regadío, ya sea de modernización o de nuevo regadío, y continuaremos con la transformación de las zonas en marcha hasta su terminación. En el futuro, pues a medida que podamos planificar recursos hídricos, tendríamos la intención de continuar con la modernización hasta su culminación. Si bien hay algunas superficies de regadío tradicional, bueno, pues que habrá que hacer otros planteamientos de modernización en las zonas altas, pero después de este periodo de modernización, con estas 80.000 hectáreas en las que estamos trabajando, habrá que ver qué superficies quedan todavía pendientes de modernizar, a nuestro modo de ver 40 o 50.000 hectáreas más, pero algunas de ellas, como digo, de difícil atención con el sistema de regadío de modernización habitual que estamos empleando. ¿Por qué hay una prioridad política en la Junta de Castilla y León respecto a las modernizaciones y a los nuevos regadíos? Pues ya se ha comentado aquí también. El regadío tiene una influencia muy positiva sobre los aspectos sociales, económicos, incluso medioambientales en el territorio, en el medio rural. Vertebran el territorio porque permiten mantener la población. En Castilla y León tenemos evaluado que de las zonas de regadío tienen 3 veces más densidad de población en el medio rural que en las de secano, permiten garantizar las rentas, permiten la regeneración del campo, porque en las zonas regables hay una incorporación de jóvenes 6 veces y media superior a lo que son las zonas de secano. Tienen una vinculación con la industria agroalimentaria, donde conseguimos esta vinculación. La generación de actividad socioeconómica en el medio rural es mucho más amplia y potencian también un aspecto muy importante en este periodo al que vamos a dar máxima prioridad, que es el papel de la mujer en el medio rural. En definitiva, estos beneficios pensamos que justifican la prioridad en las inversiones que en los últimos años y en el futuro se va a seguir dando al tema de los regadíos. Y especialmente con el cambio climático, algo que se ha hablado aquí. El cambio climático va a afectar, y el papel, la importancia que tienen los regadíos ahora a nivel socioeconómico en Castilla y León se va a ver incrementado con el cambio climático, porque tenemos que pensar qué pasará con las producciones de secano, con el cambio climático. Hay oportunidades también, no hemos hablado de ello aquí, pero nosotros estamos también teniendo oportunidades. Comentaba Josefina que hay fresas en el Duero, y muy buenas, con una calidad excepcional.
y también hay almendros y hay otro tipo de cultivos que hasta hace poco pues no existían. Hay manzanos en Soria, en fin, hay circunstancias que nos permiten también aprovechar el cambio climático, pero en definitiva pensamos que tiene que haber agua y que tiene que haber regadíos. Por eso tenemos dos programas en marcha relacionados con los regadíos, el programa de impulso de infraestructuras agrarias de interés general, que hasta el año 2023, ahí he puesto 2021, es 2023, que es el periodo de finalización de ejecución de los fondos del programa de desarrollo rural. En este periodo pues actuaremos en 30.000 hectáreas más de regadío, de modernización y nuevos regadíos, y un programa de eficiencia energética que, como ha explicado la consejera de La Rioja, pues también estamos introduciendo energías alternativas y también haciendo diseños con riegos de baja presión para cultivos extensivos que están funcionando muy bien y que nos darán una idea de cómo hay que diseñar los regadíos modernos en el futuro. No será necesaria tanta presión y eso tendrá ya en sí mismo una reducción del coste energético. Vamos a hablar ya de la gobernanza. En el planteamiento del libro de la gobernanza, cuando nosotros le analizamos y viendo un poco los tres ejes que el libro plantea como eje básico para la gestión futura del agua, haciendo frente a las consecuencias del cambio climático, asegurar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad y el fortalecimiento de la Administración, pues nosotros pensamos que la coherencia con la planificación hidrológica tiene que ser total. Josefina lo ha comentado, no vamos a sustituir al plan hidrológico, no es eso. Pero nosotros sí tenemos cierta preocupación con que los esfuerzos que se dedican a esta parte de alguna manera resten esfuerzos al resto de cuestiones que tienen que ser y que son fundamentales en la planificación hidrológica para resolver los problemas del agua. Si nos quedamos solo con esto, no va a ser suficiente y, en todo caso, esto no son medidas sustitutivas de cualquier otra actuación de las contempladas en la planificación. Y ahora quiero hacer una referencia a los planes hidrológicos. Nos llevan varios años cada actualización, no sé si 2, 3 años al final hasta que se actualizan, no sé cuántas reuniones de agentes implicados relacionados con las administraciones, técnicos. Se llega a poner de manifiesto una serie de problemáticas en cada cuenca, se plantean una serie de actuaciones en cada cuenca que teóricamente tienen que ser adecuadas para resolver esas problemáticas y nos pasamos más tiempo haciendo eso que luego el resultado que eso tiene, porque al final, por unos motivos económicos, políticos o del tipo que sea, las actuaciones contempladas en los planes acaban no haciéndose y lo que acaban es en el siguiente plan. Yo creo que esto también es una reflexión que hay que tener en cuenta para ver de qué manera lo que se planifica en un plan, pues hombre, que nos dure 2 planes a lo mejor vale, pero 4 o 5 yo creo que ya es demasiado. Y así, de esa manera, no acabaremos resolviendo los problemas del agua que se ponen de manifiesto en la planificación de una manera mucho más amplia que este aspecto parcial de la gobernanza. Como digo, para nosotros sigue siendo fundamental otros aspectos relacionados con la planificación y con la política del agua, como la atención de los déficits hídricos y la modernización de regadíos. En este sentido, el Pacto Nacional del Agua, que también se habló aquí, era más amplio. Tenía 4 líneas de trabajo, entre las cuales una de ellas era la gobernanza. Y esto lo digo por remarcar que espero y confío en que, ojalá no sea así, sea un esfuerzo que vaya destinado a focalizar en este tema de la gobernanza los aspectos en detrimento de otras líneas de trabajo que nos parecen fundamentales para resolver los problemas del agua en cada cuenca. De manera más concreta, en el tema de fiscalidad y financiación, yo únicamente quiero hacer referencia a algo que se ha comentado aquí, creo que por Juan Valero, y es que los regantes son los que ya hacen un pago, los regantes que tienen riego modernizado hacen un pago por la cantidad de agua. Es la Administración hidráulica la que tiene que poner en funcionamiento los cánones y las tarifas. Todavía no contemplan eso, pero los regantes que tienen riego modernizado tienen una parte del pago en función del consumo. La recuperación de costes no voy a comentar mucho, coincido con lo que Juan Valero ha dicho, y en todo caso lo que sí que digo es que cualquier aspecto relacionado con la planificación o con la gobernanza tiene que tener en cuenta los principios que comentaba anteriormente y de importancia que el regadío tiene para nosotros. Si un sistema económico anula la posibilidad y la viabilidad del regadío, no sirve, porque para nosotros es fundamental mantener ese regadío y cualquier sistema económico tiene que hacerle posible. En definitiva, se podrán modificar, pero tienen que tener en cuenta estas premisas como el resto de la planificación hidrológica. Y debe haber financiación para la modernización de los regadíos y para, ahora hablaré un poco más de este tema, la regulación que asegure las demandas actuales y futuras, porque si no, no vamos a tener manera de hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Este es un tema que nos parece fundamental y que
si no conseguimos esta financiación. Se hablaba de Europa, aquí la financiación. Bueno, pues el otro día Fernando Miranda, secretario general del Ministerio, en el cierre de una jornada, la clausura de una jornada en el canal del Pisuerga, puso de manifiesto la sorpresa. El Ministerio está peleando porque haya financiación europea en el siguiente periodo para los regadíos. Y nosotros apoyamos totalmente esa financiación. Pero puso de manifiesto la sorpresa de que uno de los aliados que se están encontrando en este periodo para apoyar la financiación a las actuaciones de regadío es Francia, que parece ser que tradicionalmente estaba en contra. Quiero decir con esto que tendremos que ver por dónde vienen las cuestiones en Europa e intentar, desde luego, aprovechar todo lo que podamos, porque Europa sí es verdad que marca mucho qué podemos hacer, pero nosotros también somos Europa y también tenemos que influir en todas estas decisiones y en todas estas directivas. Bueno, el tema del concesional para nosotros es fundamental. El regadío de aguas subterráneas es uno de los problemas más difíciles de resolver que tenemos en la cuenca del Duero, porque ha generado una actividad socioeconómica muy importante con cultivos de más valor añadido, pero que evidentemente, no digo que estén sobreexplotados, pero sí tienen una explotación muy intensiva. El dar solución a esos regadíos, si es posible, sin reducir su uso, porque claro, la solución a la masa de agua la tenemos muy fácil, quitamos los regadíos y ya está, pero entonces nos cargamos toda la actividad socioeconómica del territorio. Hay que intentar, con riegos que utilicen recursos subterráneos y superficiales, apoyar estos regadíos. Y la constitución de comunidades de regantes, es fundamental la gestión. Los más interesados en que los regadíos de aguas subterráneas sean sostenibles son los regantes. No serviría de nada aprovechar la masa de agua hasta su extinción en un periodo muy breve de tiempo. Lo interesante es hacer un planteamiento a largo plazo, pero también requiere medidas como la mejora de la regulación para apoyar precisamente estos regadíos. Hemos hecho alguna actuación que ha sustituido regadíos de aguas subterráneas por aguas superficiales, que nos parecen muy interesantes, y a esos efectos sí que hay que modificar el régimen concesional para, en primer lugar, sustituir las concesiones que ahora tienen las aguas subterráneas por las de aguas superficiales. No sé qué problema administrativo hay, que están conviviendo, con lo cual el propósito que tenemos al hacer esa actuación no se consigue del todo. Y hay que utilizar las aguas subterráneas pues, en situaciones de emergencia, cuando con las aguas superficiales procedentes del embalse no se puedan atender, por las circunstancias que sea, esos regadíos. Hay un problema con los pozos de minas anteriores al año 85, tremendo, a la hora de constituir las comunidades de regantes y a la hora de reconocer por parte de la Administración esos derechos. Están acudiendo los regantes a los juzgados, están ganando prácticamente todas las sentencias y entendemos que a ese tema hay que darle una solución de gobernanza. Eso es gobernanza pura y dura. Hay que darle una solución porque si no, son regadíos que llevan utilizándose 50 años, o sea que la situación de la masa de agua ha contado con su participación, no es que sean nuevos. Bueno, y este tema sí que quería detenerme un pelín más. Ese párrafo, que era el que hacía referencia antes Juan Valero, las respuestas convencionales a la escasez se ponen como contrapartida a la gobernanza. Con esto tenemos una discrepancia que manifestamos ya en la jornada que hubo en el Duero. No pueden ponerse en contrapartida, son cosas diferentes. Aparte que respuestas convencionales a la escasez ya no son las regulaciones. Fueron respuestas convencionales, pero llevamos mucho tiempo sin hacer ninguna. Por lo tanto, yo diría que ya no son convencionales, ahora no se hacen y serían nuevas actuaciones que ya llevan tiempo sin hacerse. Y en todo caso, no estamos de acuerdo en que, por lo menos en algunos territorios, yo no digo en todos, pero especialmente en la cuenca del Duero, es la peor regulada de España. Ahora vamos a ver un gráfico que lo va a mostrar y nosotros no es que tengamos pantanos vacíos, es que no tenemos pantanos. El Duero tradicionalmente era una zona donde no era necesario regular porque la situación era pues, de otra manera. Pero es que ahora ha cambiado y el cambio climático va a proporcionar un cambio mayor. En definitiva, tendremos o pensamos que tenemos que resolver esa circunstancia. Todo el mundo creo que será consciente, la imagen que más ha salido en el telediario y en los periódicos en la sequía que hubo en el Duero en el 2017, que fue prácticamente general, es la del embalse de Barrios de Luna, con el puente de Fernández Casado, este atirantado que hay, y un hilillo de agua corriendo por el centro del embalse. Bueno, pues en el mes de febrero estaba así. En el mes de marzo se llenó y a partir de ahí pues, estaría aliviando, pues, no sé si 3 o 4 veces el embalse de Barrios de Luna en un mes. Bueno, yo no sé, estoy de acuerdo con el ponente anterior en que hay que hacer números y que hay que estudiar todo esto.
pero verdaderamente pensamos que no es aplicable a todos los territorios el que no haya que hacer regulaciones. La cuenca del Duero, respecto a las aportaciones, que es la segunda de España después del Ebro, tiene una capacidad de regulación que es la peor de toda España, y su capacidad de regulación es, en la mayoría de las cuencas, hay una capacidad de regulación superior a las aportaciones, que les permite, pues cuando tienen los embalses están llenos hasta un nivel, mantener situaciones de dificultades de sequía durante varias campañas, como es el caso del Guadiana, cosa que nosotros no tenemos ningún embalse que sea ni siquiera anual, Entonces, entendemos que ese gráfico es muy indicativo. La cuenca del Duero, que es la primera que aparece, tiene una capacidad de regulación que aproximadamente es de 8.000 hectómetros cúbicos, de los 14.000, bueno, esto depende de la serie que se utilice, la segunda por debajo del Ebro, pero si quitamos los embalses que están en la frontera con Portugal, que estos solo tienen un uso hidroeléctrico para nosotros, no tienen otra utilización ni para usos consultivos, no se pueden utilizar, pues la regulación en el Duero es del 26% de las aportaciones medias. Y entendemos que esa situación debe ser considerada y hay que apostar por la mejora de la capacidad de regulación. Bueno, el tema de la administración del agua, pues ahí podemos estar de acuerdo en que hay que fortalecerla, no solo en las comisarías, que era uno de los temas que salió en el libro verde de la gobernanza, sino también en los equipos técnicos, porque si tenemos que hacer actuaciones de este tipo, tenemos que estar dotados de equipos técnicos que las puedan hacer. Se están acabando en las confederaciones y eso, pues desgraciadamente, creo que va a ser una dificultad a mayores. Del Consejo Nacional del Agua creemos que también hay una mejora, la ha apuntado creo que Josefina. El tema del funcionamiento de las comisiones que había antes, que yo creo que son muy importantes, porque ahí se analizaban los aspectos técnicos antes de ir al Pleno. Ir al Pleno es ir a aprobar una cosa porque normativamente o reglamentariamente es obligatoria, pero verdaderamente no es el sitio para debatir, discutir, poner encima de la mesa los datos y tomar o proponer soluciones en función de esa información. Tienen que volver a funcionar las comisiones permanentes más reducidas, que yo creo que aportaron criterio y aportaron en cada una de las problemáticas pues soluciones. Y hay un tema fundamental si queremos abordar todo esto, porque no voy a engañar a nadie si digo que hacer un embalse en este país es prácticamente imposible, aunque creo que debemos seguir diciendo que donde pensamos que hay que hacerlos, hay que hacerlos. Nosotros estamos haciendo un estudio con los regantes del Duero, con Ferduero, que precisamente trata de analizar las posibilidades de incrementar la regulación en la cuenca del Duero, tratando de aportar datos y tratando de aportar información que sea útil para esos ciclos de planificación, ese tercer ciclo de planificación y siguientes que estamos en este momento, en los que estamos inmersos en este momento. Creo que es fundamental, hay que tener datos, hay que analizar bien las cosas. Evidentemente, la incertidumbre a la que hacía referencia la presidenta de la Confederación del Ebro en la inauguración de esta jornada, pues es una incertidumbre que tenemos y que hay que valorar, hay que evaluar y hay que poner de manifiesto a la hora de tomar decisiones. Pero en cualquier caso hay un tema que es el de la concienciación ciudadana. Tenemos que intentar trabajar para que sea lo más rigurosa y seria posible, porque si no, pues efectivamente hay un desconocimiento muchas veces en la población que vive en las ciudades de lo que pasa en el campo. Y es muy fácil llegar con noticias alarmistas de regulaciones, de actuaciones, de infraestructuras, que si nadie les explica cuál es el beneficio que tienen, es lógico que entiendan que eso no hay que hacerlo. Yo creo que ese es un trabajo fundamental, donde los regantes también tienen que participar, pero también todas las administraciones, intentando que si hay, y tenemos claro que hay que abordar alguna actuación de regulación, pues hay que abordarla. Y eso hay que convencer a la ciudadanía de que los pantanos sirven para algo, además de para estropear el medio ambiente, sirven para alguna cosa más. Esto es un trabajo muy importante si queremos de verdad paliar, en la medida de lo posible, los problemas del agua y cuál puede ser el efecto que tenga el cambio climático en nuestros territorios. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Tiene la palabra ahora el consejero Joaquín Olona, como saben, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Adelante. Buenos días. Me sumo también al agradecimiento por la invitación a esta jornada y a este interesante debate. El sistema agroalimentario de la cuenca del Ebro, como el de la mayor parte de España,
yo me atrevo a afirmar categóricamente que es inviable al margen del regadío. Y el regadío es inviable sin regulación hidráulica, que en el Ebro también es insuficiente. En los escenarios de mayor irregularidad pluviométrica y de fenómenos extremos asociados al cambio climático, no cabe descartar el regadío ni la regulación, sino todo lo contrario. Dado que el agua es un bien económico de naturaleza común o comunal, su uso eficiente depende de la existencia y buen funcionamiento de instituciones eficaces basadas en el acuerdo y la cooperación. Esta solución institucional existe en España desde hace muchos años y además es un referente internacional y un referente mundialmente reconocido, lo que no impide que yo vuelva a insistir en que eso no nos exime, sino que nos exige evolucionar para una mejor adaptación a nuestra propia realidad social, económica, ambiental y política. Esta institucionalidad está formada por las comunidades de usuarios, las comunidades de regantes, que además de regantes tienen todo tipo de consumos, las confederaciones hidrográficas y sus relaciones mutuas con los gobiernos, con el Gobierno central, con los gobiernos autonómicos y sus respectivas administraciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro, que a mí siempre me gusta recordar, Presidenta, que fue el primer órgano de cuenca creado en el mundo, en 1926, no debe convertirse en un mero organismo administrativo de control y sanción. Debe responder al concepto confederal para el que fue creado y debe recuperar el espíritu de su creación, que no fue otro que la cooperación entre usuarios que se reconocen entre sí y que aceptan la unidad de cuenca como principio rector fundamental. Esto creo que se nos ha olvidado. Las comunidades de usuarios, que se llaman así por gestionar un bien de naturaleza común, que es el agua, particularmente la de riego, ejercen, y esto está reconocido mundialmente, ejercen con éxito el reparto pacífico del agua, sobre todo cuando hay poca, sobre todo en condiciones de escasez, y demuestran así que alcanzan resultados más justos y más eficientes que las soluciones mercantiles basadas en precios y mercados, o también incluso que las gubernamentales, basadas en contratos, concesiones, tributos o cualquier otra fórmula administrativa. Esto está demostrado. Hay evidencia científica que lo acredita. Tenemos que terminar de creérnoslo. Las comunidades de usuarios son, por tanto, y desde luego es una apuesta clara y rotunda del Gobierno de Aragón, las comunidades de regantes son la base de la gobernanza del agua y, consecuentemente, deben potenciarse como entidades de derecho público llamadas a una colaboración más avanzada con las administraciones públicas. Pero la gobernanza del agua no puede ni debe excluir la acción gubernamental. Todo lo contrario. Son los gobiernos quienes pueden y deben garantizar el marco institucional de acuerdo y cooperación. Sin cooperación no habrá gobernanza del agua, pero al margen de los gobiernos tampoco. La gobernanza será una quimera. El principio de unidad de cuenca surgió en el Ebro cuando no existían las comunidades autónomas. En 1926, en España, no había comunidades autónomas. Uno de los problemas que, desde mi punto de vista, obstaculiza el camino hacia la gobernanza del agua en España es la insuficiente integración de las competencias políticas y administrativas autonómicas en la gestión de la unidad de cuenca. Una realidad autonómica insuficientemente asumida. Y voy a poner 3 ejemplos que espero que no molesten. 1. Recientemente, desde FENACORE, se afirmaba lo siguiente: las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las comunidades autónomas son las principales dificultades para llevar adelante el necesario proceso de planificación. Pues bien, sin el concurso de las comunidades autónomas, dudo mucho que se pueda llevar ningún proceso de planificación en España. Segundo ejemplo, en 2017 se planteó un Pacto Nacional del Agua sobre la base de un debate exclusivamente técnico-administrativo. La posición del Gobierno, mi posición como consejero del Gobierno de Aragón, fue que no se daban las condiciones necesarias para abordar un propósito tan ambicioso y mucho menos sin someterlo a ningún debate previo político con los gobiernos autonómicos. Tercer ejemplo, en 2018 se anuncia en el Congreso de los Diputados la elaboración de un libro verde sobre la gobernanza del agua.
La posición del Gobierno de Aragón, de este consejero, fue la misma que en 2017, que la gobernanza del agua no se debe abordar, no es conveniente abordarla sin un proceso previo de concertación política con los gobiernos autonómicos. El gran reto del agua, desde mi punto de vista, consiste en definir y desarrollar una adecuada articulación entre las confederaciones hidrográficas, las comunidades de usuarios, los gobiernos central y autonómicas y sus respectivas administraciones. Una articulación que hoy no existe. Admitamos este hecho. Si no diagnosticamos el problema, difícilmente lo podremos resolver. Esta articulación no existe. Se trata de un reto de innovación institucional de gran calado que desde la cuenca del Ebro y en particular desde Aragón debemos contribuir en consonancia con nuestra tradición y nuestro patrimonio hidráulico. Fue aquí donde se crearon los organismos de cuenca. Tiene que ser aquí donde demos otro paso de la misma importancia y trascendencia que se dio hace ya casi 100 años. Por ejemplo, es preciso reinterpretar la idea de competencia exclusiva de la Administración General del Estado sobre el dominio público hidráulico, ya que sobre este mismo dominio existen otros dominios públicos, como por ejemplo el forestal, el de los espacios naturales, el urbanístico o el de la protección civil, por citar algunos, que son competencia de las comunidades autónomas. No estoy planteando eliminar la competencia de la Administración General ni del Gobierno central para sustituirla por la de las comunidades autónomas. Lo que estoy planteando es que no debe haber espacios compartimentados de gobernanza. Eso no es gobernanza. No puede haber una gobernanza compartimentada. No creo yo que eso sea posible. Debe ser compartida. El Libro Verde ha creado una gran preocupación entre los regantes españoles, entre los regantes de Aragón, me consta, y en particular también, desde luego, en toda la cuenca del Ebro. Es una preocupación que yo comparto. Los principios rectores de una gobernanza del agua en España no deben inspirarse en la oposición a las obras hidráulicas y al regadío, siendo el principal uso del agua. Me sumo al comentario que ha hecho el viceconsejero en el sentido de decir, hombre, claro, si eliminamos el regadío, pues ya está resuelto el problema del agua en España. En fin, eso no creo que sea la vía. Oponerse al regadío y a las obras hidráulicas en realidad es una vieja costumbre aragonesa. Permítanme esta referencia histórica, curiosa, porque en 1913 la Federación Agraria Aragonesa, presidida por Jorge Jordana Monpeón, promovió el primer Congreso Nacional de Regadíos con el propósito, y leo literalmente, dar respuesta a los propagandistas que se oponían a los regadíos y las obras hidráulicas defendidas por los regeneracionistas. Esto de oponerse al regadío y a las obras hidráulicas no es moderno, es muy antiguo y además es una vieja costumbre aragonesa. Dicho congreso se celebró en el actual Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y tuvo un impacto enorme, sobre todo a raíz de la propuesta que hizo el riojano, consejera, el riojano Félix Martínez Lacuesta, que propuso constituir una mancomunidad económica del Ebro que aporte la fuerza e inteligencia necesarias para ejercer una acción común. Esto leído así no es fácil de entender lo que quería decir. A lo mejor él cuando lo decía no sé si lo tendría exactamente claro, pero de aquí surge inmediatamente y de forma directa tres cuestiones importantísimas. La unidad de cuenca, la promulgación de la Ley de Riego del Alto Aragón de 1915, fundamento de esta casa, y la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926. Casi nada. No cabe formular una gobernanza del agua al margen del regadío, cuya presencia y peso en los órganos de representación y gobernanza del agua no cabe cuestionarse. Es más, en el contexto de cambio climático, la visión del uso agrario y rural del agua debe incluso ampliarse, integrando los usos de secano y usos forestales, dada su incidencia sobre la escorrentía y, por tanto, sobre los caudales circulantes y los acuíferos. No es admisible que se instrumentalice de manera, desde mi punto de vista, mucho más oportunista que científica, la lucha y adaptación al cambio climático con el único propósito de impedir o paralizar los regadíos y las obras de regulación hidráulica. Lo mismo que algunos pretendían en 1913, pues siguen planteando algunos, aprovechando
la cuestión de cambio climático en el sentido que acabo de decir. Por supuesto, no estoy cuestionando el cambio climático. Lo que estoy cuestionando es que se haga un uso indebido, oportunista, ideológico, sin otro propósito que oponerse al regadío y a las obras hidráulicas. La situación y condiciones hidrológicas de las diferentes cuencas hidrográficas españolas, se ha hecho referencia en este sentido, es muy distinta. El gráfico que nos acaba de poner el viceconsejero es absolutamente ilustrativo y, por lo tanto, no cabe plantear una única estrategia para toda España, una única estrategia para todas las cuencas hidrográficas. Voy terminando. En nuestro contexto mediterráneo, los caudales ecológicos, por ejemplo, en la cuenca del Ebro es clarísimo, en Aragón es clarísimo, son insostenibles al margen de la regulación hidráulica, por lo que, por ejemplo, habría que plantearse si no habría que aplicar también los cánones y tarifas en tanto en cuanto se nutren como usuario, como un uso más, ¿de acuerdo? Es un uso más. Bueno, en la medida que se nutre de aguas reguladas, pues a lo mejor también tiene que contribuir al sostenimiento del sistema a través de los cánones y tarifas. Y esto también tiene que ver con la recuperación de costes. Promover la confrontación ideológica entre lo rural y lo urbano o entre los usos económicos y los ambientales contradice el espíritu de acuerdo y cooperación de una verdadera gobernanza. Tenemos que huir de la confrontación. Por supuesto, desde el ámbito del regadío, desde el mundo rural, también hay que evolucionar. Pero, desde luego, no avanzaremos planteando confrontaciones y menos de carácter ideológico. Por último, una breve referencia a la recuperación de costes. Es un principio rector esencial para una gobernanza responsable del agua. No obstante, quienes defienden con tanto ahínco la completa recuperación de costes en el regadío, por cierto, completa recuperación a la que no obliga ninguna directiva. La directiva habla de recuperación de costes y se ha acuñado de una manera torticera lo de la completa recuperación. Lean ustedes la directiva y verán cómo no encuentran esa afirmación de completa recuperación de costes. Habla de recuperación de costes. Bueno, en cualquier caso, a quienes con tanto ahínco exigen esa completa recuperación de costes del regadío, me permito invitarles a que sean coherentes y apliquen el mismo criterio en relación con el ciclo urbano del agua, donde Aragón es la excepción española en un panorama nacional dominado por un grado de recuperación de costes extraordinariamente bajo en materia de saneamiento y depuración. Muchas gracias. Bueno, ya han escuchado las tres intervenciones, rotundas además y clarísimas. Usted lo tiene muy reflexionado, ¿no? Como antes comentábamos ahí, citábamos a Winston Churchill en una conversación, ¿no? Winston Churchill decía en algún momento: he preparado meticulosamente esta improvisación. Y veo que ustedes se la han preparado bien. Han preparado bien, lo tienen claro y venían con ideas rotundas. No sé si antes de entrar en el debate quieren ustedes mismos hacer algún comentario, Rafael, sobre lo que haya dicho el consejero sobre lo que ha dicho otros, más allí, Eva, lo que ustedes crean conveniente. No, bueno, yo básicamente creo que las posturas de las tres comunidades autónomas, en este caso, en muchos de los aspectos que se han tratado, son bastante coincidentes. La importancia que tiene la agricultura en nuestras comunidades, en nuestras regiones, es esencial, básica, desde todos los puntos de vista, y quiero insistir en el social, económico y medioambiental también, que este es uno de los aspectos que hay que potenciar y poner en valor el regadío. Y eso nos lleva a que las políticas que tenemos que aplicar, si tenemos ese convencimiento, pues van a tratar de mantener el regadío, ampliarle si es posible. Creo que en eso también coincidimos con carácter general, lógicamente teniendo la garantía de los recursos hídricos, que tiene que proceder pues del buen uso de los recursos regulados que ahora tenemos. Hay que seguir modernizando y hay que optimizar su uso. Evidentemente, la modernización de regadíos en ningún modo se va a hacer para que los regantes rieguen menos. Eso es uno de los planteamientos. ¿Es que hacen una modernización y riegan más? Pues claro, es que pagan una parte de esa inversión y tienen que hacer más rentable su explotación y van a regar zonas que no se podían regar porque las infraestructuras antiguas que había estaban totalmente destrozadas y no les llegaba el agua, y si pueden van a ir a dobles cosechas y van a optimizar, como haría cualquiera, la inversión en regadío que tienen que hacer.
A pesar de todo eso, nosotros hemos evaluado que el uso del agua en una modernización se reduce, a pesar de incrementar la intensidad de las alternativas de cultivo, a pesar de poder regar superficies que no se podían regar porque las infraestructuras no las atendían. A pesar de eso, el uso de los recursos que tenemos disponibles cuando los tenemos que tener se reduce. En consecuencia, yo creo que en esa línea estamos todos y, bueno, pues en este sentido, entre nosotros creo que poco debate va a haber a estos efectos, porque creo que estamos de acuerdo en esta línea argumental que respecto a esos principios. Consejero y consejera, ¿quién ustedes intervenir? Bueno, yo simplemente redundar un poco lo que acabas de comentar, que desde luego a mí me ha parecido como una idea interesante también extraída de toda la jornada del día de hoy. Por una parte, el mantener un poco, establecer ese equilibrio entre lo que es la viabilidad de la agricultura, que, como bien has dicho, es una base fundamental de nuestro sistema, para lo cual el regadío es fundamental, no solamente eso en mantener, en crecer, sino también en modernizar. Y por otra parte, otra idea que también me gustaría resaltar, que también la has apuntado tú, Joaquín, es la idea de cooperación y colaboración y de vertebración de todos los agentes implicados. Entiendo que es una cuestión también muy importante a tener en cuenta. Consejero. Bueno, claro, defender aquí el regadío no tiene mucho mérito. Y que lo defendamos consejeros de Agricultura, bueno, yo también soy de Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues que entiendo y comprendo que no tiene mucho mérito. Quizá tenemos que esforzarnos, lo proponía el viceconsejero, de ser capaces de explicarlo a la opinión pública. Pero también, y explicarlo en la realidad. La cuestión es decir, el regadío no es un capricho. O sea, no es que seamos forofos del regadío, que yo lo soy, pero no, ese no es el argumento. Es que la cuestión es si es necesario o no. Desde luego, yo tengo la convicción, y la tenemos los tres, creo que ha quedado claro, esa idea, y hago referencia porque recientemente circuló una idea que a mí me parece muy preocupante. O sea, es que pensar que el futuro de la agricultura española está en el secano, es que eso, desde luego, en fin, quien dice eso, de verdad que se lo tiene que mirar, ¿eh? O sea, los regeneracionistas a los que he hecho referencia, que precisamente no fue Joaquín Costa, sino Lucas Mallaza, de aquí de Huesca, de lo que se dio cuenta era que la causa de la miseria y de la pobreza era la aridez. A ver, en España, particularmente en Aragón y en La Rioja y en Castilla-León y en Castilla-La Mancha, casi todas las comunidades autónomas tenemos unos niveles de aridez que imposibilitan la agricultura. Entonces, es decir, a ver, es que el regadío es necesario porque España es un país eminentemente árido. Y eso, no sé, o sea, parece que, no sé, a mí me preocupa que a estas alturas haya que explicar eso, que debería ser una cuestión de cultura elemental. Parece ser que tuvo mucha culpa en esto Estrabón, el historiador romano, que escribió un libro, por lo visto, que desde entonces se ha quedado asentado que España es un vergel. Pues eso no es verdad. España no es un vergel. España es un país, solo hay que subirse en un avión y si no hay muchas nubes, ¿verdad? Pues vemos cómo es España, un país árido en el que sin regadío no hay agricultura. Y sin agricultura no hay agroalimentación y no hay mundo rural. Perfecto. ¿Quieren intervenir algunas personas del público? ¿Están dispuestos ahí? Yo tengo, si no, algunas preguntas porque me ha parecido enormemente interesante las tres intervenciones. ¿Alguien solicita la palabra por ahí? Perdón. Un momentito que le acercan un micrófono y tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Me llamo José Miguel Puisac y soy de Los Monegros, de Sena concretamente. Aquí todos los años se habla bastante de las dos cosechas, que se sacamos dos cosechas. Yo querría decirles a los señores que tanto hincapié hacen en que sacamos dos cosechas, ¿por qué empezamos a sacar dos cosechas? En el 2006, a primeros de año, teníamos 1.900 metros cúbicos por hectárea. Con 1.900 metros cúbicos no se puede criar un maíz, pero los pagos y aportaciones a comunidades los tenemos todos.
Entonces empezamos a sembrar cebada porque por lo menos decíamos, aseguraremos una cosecha y gastos. Si llueve y hay agua, echaremos 2 cosechas. Pero la base principal es que empezamos a echar cebada porque asegurábamos una cosecha y poder pagar lo que tenemos. Ahí se empezó a hacer 2 cosechas. Si es año de agua, hacemos 2 cosechas. Que paralelamente se gasta poca más agua que con una cosecha de maíz temprana. Por si acaso alguno, porque el otro día un señor me dijo, a los que tenéis 2 cosechas, digo, ¿tú te has parado a pensar cuánta agua gastas tú y cuánta agua gastamos los que tenemos 2 cosechas? Pues es poco más. Pero por lo menos aseguramos una cosecha para pagar los gastos de comunidad, de amortizaciones y demás. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Algún comentario o pasamos? No era una pregunta tampoco, sí. Adelante, consejero. Bueno, yo creo que hay que reconocer que yo siempre he defendido que en relación con la modernización de los regadíos se cometió un error de base, que era hablar en términos de ahorro en términos absolutos. La modernización del regadío no tiene por qué reducir el volumen consumido en términos de metros cúbicos, lo que mejora la eficiencia. Y de hecho en la energía nadie habla de reducir los kilovatios horas consumidos. En energía está perfectamente asumido que el objetivo es la eficiencia, el uso eficiente de la energía. Por lo tanto, debemos hablar de uso eficiente del agua, porque si no pasa lo que dice este señor. Claro que cuando se hacen 2 cosechas se aumenta el volumen utilizado, pero mejorando mucho la eficiencia, salvo que la modernización esté mal hecha, que también puede ser. ¿Algún comentario, alguna pregunta por aquí? Yo escuchaba a la consejera antes, que me ha interesado mucho cuando ha dicho, le pido ampliación, la gobernanza rural como enfoque hacia la despoblación. Y en otro momento, el representante de Castilla y León decía, los regadíos en Castilla y León dan una densidad de población 3 veces superior a las zonas de secano. Yo no sé si esto es exportable, digamos, o más o menos es el límite o algo que lo tienen también ustedes medido. Pero me gustaría, consejera Ebaíta, esto de la gobernanza rural como enfoque hacia la despoblación. Si puede ampliarnos un poco más el concepto. Bueno, pues este tema ya estamos comentando de la importancia que tiene la agricultura en lo que es el sostenimiento económico de una región, en este caso como es de La Rioja, pero es que también contribuye a lo que es la fijación de la población en el medio rural. Ante el entorno en el que nos encontramos actualmente de despoblación, que nosotros preferimos enfocar desde el punto de vista positivo como repoblación, pues toda esta parte, esta cuestión de gobernanza del agua y gobernanza rural, son objetivos que confluyen en un objetivo común. Usted ha hecho una referencia a eso. Si podría ampliarlo, se lo agradezco. Nosotros, bueno, esta información la hemos obtenido de un trabajo que hicimos evaluando los datos que se dan en nuestra región, comparando zonas de secano con zonas de regadío semejantes, y de ahí salieron estos datos que tenemos como indicadores de lo que puede aportar el regadío, que se incorporan 6 veces y medio más jóvenes en las zonas de regadío que en las de secano y un 80% más en las zonas de regadío modernizado que en las zonas de regadío sin modernizar. Bueno, pues son datos que nosotros hemos, yo no sé en otros territorios, en otras comunidades autónomas, si son semejantes o no. En cualquier caso, serán parecidos o incluso vamos a asumir que sean mejores. Pero el problema que tiene todo esto es que muchas veces también se critica, dice, bueno, pero es que eso no es suficiente. Pues seguramente no, pero milagros aquí no hay. Y si alguien conoce alguno, pues que lo diga cuanto antes, que no tarde, no se quede con él. Porque si tuviéramos alguna actuación si tuviéramos que elegir entre varias actuaciones que fueran a mejorar la situación de población en el medio rural, pues nos tenemos que plantear, evaluarlas y decir, oye, pues está mejor que la otra. Pero es que no tenemos, desgraciadamente, muchas oportunidades para mejorar la actividad y la generación de actividad en el medio rural. Y el regadío está claro que es una de ellas, de las más evidentes. Y si conseguimos vincularla a la industria agroalimentaria, lo cual nosotros conseguimos en algunas zonas más y en otras menos, pero si conseguimos vincularla, pues entonces ya sí que se produce una situación bastante interesante desde el punto de vista de la actividad socioeconómica, que además actúa como efecto sinérgico con el resto de la actividad en el territorio rural. ¿Que vamos a conseguir recuperar población? Pues no lo sé,
pero desde luego lo que sí es evidente es que no hay muchas oportunidades, muchas herramientas, y el regadío es una de las más evidentes y de las que demuestran los datos que contribuyen de una manera clara a mantener población, a mantener empleo y a generar actividad social y económica en un medio rural que, como digo, no está sobrado de alternativas, que todas, por otro lado, tampoco tienen por qué ser incompatibles. Quiero decir que el hecho de que se potencie una no es el turismo rural, por ejemplo, bueno, pues no es incompatible con él. Es una cuestión mucho más particular que en un momento determinado pues tuvo un auge espectacular pensando que aquello iba a sustituir toda la actividad en el medio rural de un territorio. Bueno, no la sustituye, aporta, pues bienvenido sea. Como aporta los balnearios, claro, los haya, claro. Sí, en este sentido también a mí me gustaría resaltar que el tema de la despoblación es una cuestión que tiene que ver, es una cuestión transversal que afecta a un montón de estrategias y a un montón de cuestiones. Tampoco es justo que se achaque la responsabilidad de la fijación de población en el territorio exclusivamente a la agricultura. Claro. Hay otro tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta, como son pues, recursos sanitarios, recursos educativos, recursos de infraestructuras, para conseguir fijar esa población en el medio rural. Pero qué duda cabe que la agricultura, por su importancia que tiene en el sector económico de cualquier región, es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y esos datos se aplican también a Aragón, son perfectamente extrapolables. Bueno, yo a veces simplemente digo, basta coger un mapa de Aragón, un mapa elemental de escuela, y se ve dónde se concentra la población, pues en torno a donde hay agua, donde hay ríos y donde hay regadíos. Eso es una evidencia. Obviamente lo que no cabe pensar es que el regadío va a resolver el problema de la despoblación. En eso tenemos que ser rigurosos, ¿verdad? Y no cabe crear semejante expectativa. Contribuirá modestamente, y más en un país avanzado, en un país que España es el 10º o 12 potencia mundial, pues la agricultura pues tiene el peso que tiene, pero en el mundo rural es otra cosa. En mi pueblo la aportación al PIB de la agricultura es el 100%, y en muchos pueblos de Aragón. Y por poner un ejemplo, en el sentido que decía también el viceconsejero en cuanto a alternativas. Hace 30 años, y corresponde a esta comunidad general, el sistema de Monegros II, bueno, pues se planteó una dura oposición en el sentido, entre distintos argumentos, que esa inversión pública había que dedicarla a otras cosas. En aquel momento no se dijeron que otras cosas eran la alternativa. La realidad es que han pasado 30 años y la gente del territorio apuesta por el regadío. Sí, decía antes la consejera, ustedes tienen en La Rioja 60.000 hectáreas de regadío y que a medio o incluso a corto plazo, ¿no?, pueden tener hasta 10.000, que es un incremento realmente significativo. Sí. ¿Eso va a ser así? ¿Están en marcha en esto? Eso sí, eso es una cuestión que está contemplada y que pensamos que es factible. Y yo quería preguntar si también en Aragón y en Castilla y León está prevista la ampliación de la zona de regadío. Empezamos por Castilla y León. Sí, no, yo he expuesto de una manera rápida y quizás no me he detenido en los datos porque muchas veces las cifras no son lo más... Pero nosotros estamos trabajando intensamente en la transformación de regadíos. En la modernización, mucho. Hemos modernizado de las 500 y pico mil hectáreas de regadío que hay en Castilla y León. Desde el año 2002 hemos modernizado 110.000 y estamos trabajando en otras 80.000. Y las que se transforman nuevas, lógicamente... Esos datos los ha dado usted, de modernización. Yo le pregunto y ahora por de transformación. Ampliación. Vamos a ver, nosotros hemos transformado desde el año 2002 hasta ahora unas 35.000 hectáreas en este momento de nuevos regadíos. En zonas que, bueno, es que a mí llamar regadío nuevo a Payuelos, pues me imagino que pasará como si el consejero tiene que decir que es un regadío nuevo Monegros, porque son regadíos que históricamente tienen la declaración de interés general en el año 86. Entonces, claro, que las administraciones muchas veces no somos capaces de desarrollar de una manera ágil, por miles de motivos, la transformación de un regadío, y sobre todo de zonas grandes como esta, que requieren su tiempo, no se pueden desarrollar en 2 días, pero sí, hemos trabajado en Payuelos, vamos a empezar la Armuña ahora, que son otras 6.000 y pico hectáreas, y nuestra intención es seguir transformando regadíos hasta donde la planificación hidrológica en este momento nos tiene asignado. No vamos a hacer nunca un regadío que no tenga disponibles recursos en la planificación hidrológica. Y también pedimos que si se puede mejorar la capacidad de regulación, pues hay que plantear regadíos en otras zonas que también están planificadas, porque los planes hidrológicos ya tienen zonas desde hace mucho tiempo. Entonces,
Y luego tenemos otra actuación de transformación de regadíos en pequeñas zonas en los cuales la regulación la aportamos nosotros como pequeñas regulaciones. Balsas laterales asociadas a canales que se utilizan para llenar en invierno estas balsas, y con estas actuaciones estamos desarrollando regadíos de 1.000, 2.000 hectáreas en determinados territorios, que es una actuación muy interesante porque permite que esos territorios tengan una posibilidad respecto a la actividad que pueden generar con estos regadíos, que si no sería muy complicado. Y entonces, sí, nuestra apuesta sigue siendo, y yo podría cifrar ahora mismo, nuestro programa para el año 2023 son 30.000 hectáreas de actuación, de las cuales aproximadamente 20.000 o 20 y tantas mil son modernización, y casi otras 8.000 o 9.000 serán terminar de transformar estas zonas en las que estamos trabajando. Interesante, consejero. Sí, pues en el caso de Gobierno de Aragón tenemos un plan de 25.000 hectáreas de creación de regadío, la mitad de las cuales ya están adjudicadas, están en marcha. En marcha quiero decir, en marcha aprobadas la financiación, la subvención correspondiente, y con la ayuda y en ejecución. Y obedecen al perfil al que decía el viceconsejero. Estamos hablando de nuevos regadíos. Por ejemplo, uno de los que aprobamos pues fue el Tormillo, el del Cinca, de los años 50, de 1950. De regadíos de Monegros 2, que datan de los años 80, Bardenas 2, que data de los años 70. O sea, esos son los nuevos regadíos que estamos abordando. El más joven tiene más de 30 años. Bien, es un anhelo histórico. Y quiero aprovechar, es decir, 25.000 hectáreas, yo digo que le hemos quitado un cero. Yo creo que uno de los problemas que nos tenía bloqueados en Aragón era la pretensión de hacer 250.000. No podemos hacer 250.000 hectáreas. Vamos a hacer 25.000. 12.000, la mitad ya están en marcha. Ahora mismo hay una convocatoria de 55 millones de euros, por cierto, con fondos exclusivamente propios del Gobierno de Aragón, que nos autorizó la Comisión Europea. Nos autorizó a gastar nuestro dinero, no nos dio dinero para hacer los regadíos. Nos autorizó. Y en estos momentos está en marcha, a punto de cerrarse esta convocatoria, 55 millones, que creemos que serán unos 7.000 hectáreas, y nos quedarán, pues, en fin, otras 5.000 o 6.000. Por lo tanto, es un horizonte de 25.000 hectáreas que prácticamente ya lo tenemos cubierto. Permítame, para concluir, casi un comentario cultural, ¿no?, de observador exterior, aunque yo soy, como sabe usted, de un pueblo cercano y muy cerca del Noguera Ribagorzana, y sabemos de pantanos y de canales y todo ese tipo de cosas. Uno tiene la sensación que las políticas hidráulicas, aquellas cosas que parecen innovadoras, como usted mismo está diciendo ahora, ya vienen de no sé cuántos años antes. Ya vienen, cuando hablábamos de los monegros, comentábamos antes aquí, y no, si esto estaba planificado cuando en la República, el otro cuando dice, no, Franco hizo unos pantanos, no, ya lo había dicho Joaquín Costa, etcétera, etcétera. Es decir, parece que todo se cortaron las ejecuciones en su momento, o por falta de dinero, o por falta de decisión, o por cualquier otra razón. Pero uno tiene la sensación que en esto estaba casi todo escrito. ¿Lo ven así? Sí. Poco hemos avanzado, ¿verdad? Bueno, pero están recuperando. Nuestra aspiración es acabar. Hay un matiz, y hay un matiz que para mí me parece importante. Es verdad que eso es así, que podemos lamentarnos a lo mejor del tiempo excesivo que tardamos en transformar yo no me lamento, lo observo solamente. Pero hay una cuestión, es decir, los regadíos tienen que venir detrás de los recursos, y los recursos son antes. Entonces, primero se desarrollan los recursos, los pantanos, los embalses, y luego hay que desarrollar el regadío que va asociado a ese recurso hídrico. Por supuesto. Y esto, el desarrollo de grandes zonas siempre ha llevado mucho tiempo, incluso no tan grandes. Ahora tenemos otros medios, tenemos otras posibilidades y, hombre, tardamos menos que se tardaba antes. Y sobre todo lo que sí que pasa es que el concepto de desarrollo, aunque sea la misma zona, no es igual que el que se pensó anteriormente. Se han ido adaptando a un riego tecnológicamente avanzado, a un riego diferente, a un riego moderno. Es decir, esto ha ido sucediendo en el tiempo. Nosotros ya no hacemos nada con acequias, está prohibido, y todo va con regadíos modernizados, con tecnología. Es muy importante asociar a la infraestructura de riego moderna la tecnología, permitir el manejo de la información y que los regantes puedan manejar información por los sistemas tecnológicos que hay ahora, y que tengan para su toma de decisiones, que no pretendemos sustituirla, pero que tengan toda la información en su mano que permita hacer un uso
adecuado de esas infraestructuras, porque las infraestructuras pueden ser muy buenas para regar, pero si las usamos mal tampoco conseguimos el propósito. Es decir, hay que apoyar las infraestructuras con la tecnología adecuada para conseguir el objetivo. Bueno, seguramente estos visionarios de hace 100 años, que gracias a ellos pues tenemos el impulso, pues seguramente tuvieron más ambición que dinero. Ahora dinero tenemos poco. Pero entonces menos. Pero a lo mejor entonces tenían menos. A mí lo que me preocupa es si no tenemos menos ambición y menos imaginación de la que tuvieron entonces. Está muy bien, muy interesante. Rafael, Joaquín y Eva, ha sido interesantísimo y cargado de datos y aprecio un fondo de esperanza en el trabajo de lo que ustedes están llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Te veo ahora.